La lengua que se ha de emplear en las acciones litúrgicas que se celebren con canto y la conservación del tesoro de la música sagrada. Conforme a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Pero como el uso de la lengua vernácula es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, será de la incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión. Estas decisiones tienen que ser aceptadas, es decir, confirmadas por la sede apostólica. Observando exactamente estas normas, se empleará pues la forma de participación que mejor corresponda a las posibilidades de cada asamblea. Los pastores de almas cuidarán de que, además de en lengua vernácula, los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Allí donde se haya introducido el uso de la lengua vernácula en la celebración de la misa, los ordinarios juzgarán si es oportuno mantener una o varias misas celebradas en latín, especialmente la misa cantada, en algunas iglesias, sobre todo en las grandes ciudades, que reúnan suficiente número de fieles de diversas lenguas. Por lo que se refiere al uso de la lengua latina o vernácula en las sagradas celebraciones de los seminarios, obsérvense las normas de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades sobre la formación litúrgica de los alumnos. Los miembros de institutos que profesan los consejos evangélicos observen en esto las normas de la Carta Apostólica Sacrificium Laudis del 15 de agosto de 1966 y de la instrucción sobre la lengua que han de emplear los religiosos en la celebración del oficio divino y de la misa conventual o comunitaria, dada por esta Sagrada Congregación de Ritos el 23 de noviembre de 1965. En las acciones litúrgicas con canto que se celebran en latín, el canto gregoriano, como propio de la liturgia romana, en igualdad de circunstancias, ocupará el primer lugar. Empléense oportunamente para ello las melodías que se encuentran en las ediciones típicas. También conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de las iglesias menores. Las otras composiciones musicales escritas a una o varias voces, tanto si están tomadas del tesoro musical tradicional como si son nuevas, serán tratadas con honor, favorecidas y utilizadas según se juzgue oportuno. Teniendo en cuenta las condiciones locales, la utilidad pastoral de los fieles y el carácter de cada lengua, los pastores de almas juzgarán si las piezas del tesoro de música sagrada compuestas en el pasado para textos latinos, además de su utilización en las acciones litúrgicas celebradas en latín, pueden, sin inconveniente, ser utilizadas también en aquellas que se realizan en lengua vernácula. En efecto, nada impide que en una misma celebración algunas piezas se canten en una lengua diferente. Para conservar el tesoro de la música sagrada y promover debidamente nuevas creaciones, dése mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudios, así como también en los demás institutos y escuelas católicas, y principalmente en los institutos superiores destinados a esto. Debe promoverse ante todo el estudio y la práctica del canto gregoriano, ya que, por sus cualidades propias, sigue siendo una base de gran valor para la cultura en música sagrada. Las nuevas composiciones de música han de adecuarse plenamente a los principios y normas que se está expuesta, por lo cual
han de presentar las características de verdadera música sacra, y que no sólo puedan ser cantadas por las mayores scholae cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. En lo que concierne al tesoro musical tradicional, se pondrán de relieve, en primer lugar, las obras que correspondan a las exigencias de la renovación litúrgica. Después, los expertos especialmente competentes en este terreno estudiarán cuidadosamente si otras piezas pueden adaptarse a estas mismas exigencias. En cuanto a las composiciones que no corresponden a la naturaleza de la liturgia o la celebración pastoral de la acción litúrgica, serán oportunamente trasladadas a los ejercicios piadosos y mejor aún a las celebraciones de la palabra de Dios. La preparación de melodías para los textos elaborados en lengua vernácula. Al establecer las traducciones populares que han de ser musicalizadas, especialmente la traducción del Salterio, los expertos cuidarán de compaginar bien la fidelidad al texto latino con la aptitud para el canto del texto en lengua vernácula. Se respetará el carácter y las leyes de cada lengua, y se tendrán en cuenta también las costumbres y el carácter particular de cada pueblo. En la preparación de nuevas melodías, los músicos han de tener muy presentes estos datos junto con las leyes de la música sagrada. La autoridad territorial competente cuidará, pues, de que en la comisión encargada de elaborar las traducciones populares haya expertos en las disciplinas citadas, así como en lengua latina y en lengua vernácula. Su colaboración debe intervenir desde los comienzos del trabajo. Pertenecerá a la autoridad territorial competente decidir si pueden utilizarse aún determinados textos en lengua vernácula precedentes de épocas anteriores, y a los cuales están ligadas melodías tradicionales, aun cuando presenten algunas variantes con relación a las traducciones litúrgicas oficiales en vigor. Entre las melodías que han de prepararse para los textos en lengua vernácula, tienen una importancia especial aquellos que pertenecen al sacerdote y a los ministros, ya las ejecuten solos, ya las canten con la asamblea de los fieles, o las dialoguen con ella. Al elaborarlas, los músicos han de discernir si las melodías tradicionales de la liturgia latina ya utilizadas para el mismo fin pueden sugerir soluciones para ejecutar estos mismos textos en lengua vernácula. Las nuevas melodías destinadas al sacerdote y a los ministros han de ser aprobadas por la autoridad territorial competente. Las conferencias episcopales interesadas en ello cuidarán de que exista una sola traducción para una misma lengua, que será utilizada en las diversas regiones donde esta lengua se hable. Conviene también que haya, en la medida de lo posible, uno o varios tonos comunes para las piezas que conciernen al sacerdote y a los ministros, así como para las respuestas y aclamaciones del pueblo. Así se facilitará la participación común de los que hablen un mismo idioma. Los músicos abordarán este nuevo trabajo con el deseo de continuar una tradición que ha proporcionado a la Iglesia un verdadero tesoro para la celebración del culto divino. Examinarán las obras del pasado, sus géneros y sus características, pero considerarán también con atención las nuevas leyes y las nuevas necesidades de la liturgia. Así, las nuevas formas se desarrollarán, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes, y las obras nuevas, en modo alguno indignas de las antiguas, obtendrán su lugar,
a su vez, en el tesoro musical. Las nuevas melodías que han de componer para los textos en lengua vernácula necesitan evidentemente de la experiencia para llegar a una suficiente madurez y perfección. No obstante, se debe evitar que, bajo el pretexto de experimento, se realicen en las iglesias cosas que desdigan de la santidad del lugar, la dignidad de la acción litúrgica y la piedad de los fieles. La adaptación de la música sagrada a las regiones que posean una tradición musical propia, sobre todo en los países de misión, exigirá a los expertos una preparación especial. Se trata, en efecto, de asociar el sentido de las realidades sagradas con el espíritu, las tradiciones y la expresión simbólica de cada uno de estos pueblos. Los que se consagren a este trabajo deben conocer suficientemente tanto la liturgia y la tradición musical de la Iglesia como la lengua, el canto popular y la expresión simbólica del pueblo para el cual trabajan.